Cordial saludo. En el presente video hablaremos de los controladores PID. El objetivo es brindarle al estudiante un espacio más para que consulte información acerca del diseño de controladores proporcionales, proporcionales integrales derivativos, todas las combinaciones posibles PID a través de los métodos de Ziegler-Nichols. Se expondrán entonces los dos casos, los dos métodos de Ziegler-Nichols, y será un ejemplo de cada uno. Disfruten de este espacio. Antes de entrar en materia con el controlador PID, miremos qué efecto tienen las acciones proporcional, integral y derivativa. Un controlador PID es un controlador que agrega a un sistema, agrega una ganancia, un cero y un polo. Más adelante miraremos cuál es su estructura. La ganancia Kp, la acción integral Ti y la acción integral derivativa de T sub D tienen diferentes efectos sobre la dinámica del sistema. Miremos, por ejemplo, qué hace la acción proporcional. La acción proporcional nos ayuda en un sistema en lazo cerrado a reducir el tiempo de subida, ¿cierto?, ante una entrada de escalón, pero tiene una desventaja, y es que proporciona un mayor sobreimpulso. Kp, la acción Kp, pues tampoco tendrá efecto sobre el tiempo de establecimiento y también nos ayuda a reducir el error en estado estacionario. En cuanto a la acción integral, esta acción nos ayuda para reducir también, al igual que la acción proporcional, nos ayuda a reducir el tiempo de subida, pero también tiene la desventaja de que aumenta el sobreimpulso y que aumenta el tiempo de establecimiento. Pero lo más importante de la acción integral es que hace posible que el error en estado estacionario sea nulo, es decir, que no haya error en estado estable. Por su parte, la acción derivativa no tiene efecto alguno sobre el tiempo de subida, pero sí ayuda a reducir el sobreimpulso y ayuda a reducir el tiempo de establecimiento. No tiene efecto sobre el error en estado estacionario. La ventaja de los controladores PID es que se pueden diseñar sin conocer el modelo de la planta. Sin embargo, en los ejemplos que vamos a realizar, conoceremos el modelo de dicha planta. Este es un esquema de un sistema de control utilizando un controlador PID. Como se puede ver, es un sistema en lazo cerrado. Tenemos la planta, la cual vamos a controlar, y observen cómo es la función de transferencia para un controlador tipo PID. Observen que lo que hace es agregar una ganancia, agrega un polo en el origen y agrega un cero. Miremos primero los métodos de Ziegler-Nichols y posteriormente realizaremos un ejemplo de cada uno. El primer método de Ziegler-Nichols para diseños de controladores proporcionales integrales derivativos, o PIDs, consiste en el método de la respuesta a lazo abierto. Es decir, lo que se hace es aplicar una señal escalón con una ganancia K a la planta. Generalmente se aplica el escalón unitario, y entonces ella pues obviamente responderá de acuerdo al modelo de la planta que tengamos. Pues bien, pueden existir dos tipos de respuesta para una señal escalón, una en forma de S y otra en forma exponencial. Si la respuesta está en forma de S, entonces podemos aplicar el primer método de Ziegler-Nichols. Consiste en dibujar una línea tangente en el punto de inflexión de la curva de la respuesta y en base a ella pues calcular algunos valores que vemos en pantalla. K sería la ganancia de nuestro escalón, que si es unitario pues sería 1, y la línea tangente entonces cruza por el punto de inflexión y corta al eje del tiempo en algún punto. Bien, la distancia que hay entre el origen y el punto donde la línea corta al eje del tiempo la llamamos L. Ahora bien, la línea también se cruza con la ganancia del escalón en este punto
y ahí trazamos una línea perpendicular al eje del tiempo. Entre el punto donde la línea corta al eje del tiempo y la línea perpendicular al mismo, esa distancia la llamamos t. Con esos dos valores de L y t, entonces recurrimos a una tabla en donde calculamos precisamente las constantes de un controlador P y D, K sub P, T sub I y T sub D. Ahí está la tabla con los valores. Dependiendo de si vamos a diseñar un controlador P, un controlador PI o un controlador PID. Los métodos de Ziegler-Nichols proporcionan los parámetros de arranque de un controlador. Sin embargo, ellos se deben ajustar posteriormente hasta lograr lo deseado, de acuerdo a las características del diseño. Ese ajuste de los parámetros es lo que conocemos como la sintonización de un controlador PID. Por otro lado, si la curva de reacción ante el escalón da de esta forma, entonces encontraremos otros parámetros diferentes. Como ustedes pueden ver en pantalla, se calculan dos constantes llamadas A y L, y de acuerdo a eso entonces se calculan los diferentes parámetros KP, TI y TD, dependiendo si vamos a diseñar un controlador tipo P, PI o PID. Nuevamente se repite que en este método lo que se hallan son los parámetros de arranque, por lo tanto falta la sintonización. Sin embargo, el MATLAB nos proporciona un método, un bloque sencillo para que podamos, una herramienta para que podamos sintonizar esos controladores. El segundo método de Ziegler-Nichols, entonces, el primer método, digamos que se aplica más que todo para sistemas más que todo estables, mientras que en el segundo método, y que no tengan integradores, el segundo método entonces consiste en formar un lazo cerrado con la planta y una ganancia. Entonces solamente se trabaja con una ganancia K sub P, y esta ganancia K sub P se va incrementando poco a poco hasta que la respuesta del escalón del lazo cerrado a la salida sea una respuesta oscilatoria de forma permanente, es decir que la salida del sistema oscile permanentemente. Cuando el valor de K sub P logra esta oscilación permanente, el valor de K sub P en ese momento lo consideramos como la ganancia crítica. Recuerden del video del lugar de las raíces que donde el diagrama cruza al eje imaginario es el límite entre la estabilidad y la inestabilidad, y esa ganancia allí es la ganancia crítica. Es decir que esa ganancia crítica la podemos estar hallando con el lugar geométrico de las raíces o aplicando simplemente ensayo y error hasta que la respuesta oscile permanentemente. Cuando se tiene el valor de esa ganancia crítica y se tiene la forma de la respuesta de oscilación permanente, medimos el periodo de dicha respuesta y con ese periodo trabajamos una tablita para encontrar los parámetros para cualquier clase de controlador P, PI o PID. Al igual que en el primer método de Ziegler-Nichols, se deben ajustar hasta lograr lo deseado. Bien, una vez vistos los métodos de Ziegler-Nichols, realizaremos algunos ejemplos. Vamos a diseñar dos controladores PID, uno para cada planta que se ve en pantalla, usando los métodos de Ziegler-Nichols, de tal forma que ante una entrada de escalón, el sistema en lazo cerrado tenga un tiempo de establecimiento de máximo 2 segundos y un sobreimpulso de máximo 15%. Arranquemos con el primer problema, donde se ve claramente que hay un integrador. Recuerden que cuando la planta tiene un integrador, no se puede aplicar el primer método de Ziegler-Nichols, toca el de la ganancia crítica. ¿Cómo hallar la ganancia crítica? De forma sencilla. Bueno, primero que todo vamos al MATLAB y vamos a escribir la función de transferencia de nuestra planta. Vemos sys, utilicemos el comando zpk, vemos que no hay ceros y que los polos
de la planta son menos 1, 0, menos 1 y menos 5. Entonces serían 0, menos 1, menos 5. Y la ganancia es de 1. Ahí tenemos la planta. Bueno, recuerden que para hallar la ganancia crítica podemos aplicar en lazo cerrado una ganancia proporcional e irla aumentando hasta que la salida oscile ante una entrada de escalón, hasta que oscile permanentemente. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, podemos utilizar el lugar geométrico de las raíces de ese sistema. Recuerden que cuando el lugar geométrico de las raíces pasa del semiplano izquierdo al semiplano derecho, existen algunas ganancias que vuelven al sistema inestable. Y la ganancia que se obtiene cuando la curva del lugar geométrico de las raíces cruza con el eje imaginario exactamente en este punto, ahí más o menos, esa ganancia la llamamos la ganancia crítica. Esa ganancia, como se puede ver, es de aproximadamente 30. Vamos a utilizar esa aproximación de 30. Miremos si efectivamente esa es la ganancia crítica. ¿Cómo lo comprobamos? Pues aplicándole un lazo cerrado con la ganancia y aplicándole una señal escalón. Entonces, pongamos un valor de K de 30. Y ahora hallemos la trayectoria directa, que es la multiplicación de K por nuestra planta, y finalmente hallemos la realimentación. Es decir, formemos el lazo cerrado con la ganancia, nuestra planta y una realimentación unitaria. Apliquemos ahora sí la señal escalón. Y efectivamente vemos que con esa ganancia de 30 la señal a la salida ante una respuesta escalón en el lazo cerrado oscila permanentemente. Vamos a ampliar un poco acá porque necesitamos el valor del periodo. Entonces más o menos, si señalamos acá, ahí tenemos un tiempo de 15.6 segundos. Y aquí tenemos un tiempo de 18.4 segundos. Quiere decir que el periodo sería la resta de esos dos tiempos, 18.4 menos 15.6, aproximadamente 2.8 segundos sería nuestro periodo crítico. Es decir, tenemos una ganancia crítica de 30 y tenemos un periodo crítico de 2.8 segundos. Con esos datos nos vamos a la tabla. La tabla nos dice que el segundo método nos dice que si vamos a construir un controlador PID, la constante Kp es de 0.6 por la ganancia crítica, la constante T sub I es 0.5 por el periodo crítico y la constante T sub D es 0.125 por el periodo crítico. Procedamos a hacer los respectivos cálculos. Entonces K sub P sería 0.6 por 30, ya que es la ganancia crítica. Eso nos da un valor de 18. T sub I sería 0.5 por el periodo crítico, 0.5
por 2.8, que es el periodo crítico, .4 me da el valor, 1.4, y finalmente T sub D es 0.125 por el mismo periodo crítico de 2.8, .35. Bien, tengamos en cuenta esos valores. Esos valores o esos parámetros Kp, T y Td son los valores iniciales. Muy bien. Ahora, nos vamos al Simulink y vamos a montar nuestro sistema. Recuerden que en la librería Simulink encuentran todo lo relacionado con controladores PID, que en continuos está el PID que necesitamos y la función de transferencia o 0 pol. Con cualquiera de esas podemos armar nuestro sistema. Bien, de la librería continuos pueden sacar el PID. Aquí tenemos ya armado nuestro sistema. Aquí tenemos la planta y incorporamos ahora entonces el controlador PID. Bien, ¿cómo se maneja el bloque PID en el Simulink? Del osciloscopio. Damos doble clic. Él contiene tres cositas: valor proporcional, valor integral y valor derivativo. El valor proporcional es el mismo K sub P que hallamos acá. Es el mismo K sub P de 18. Entonces colocamos ahí 18. Sin embargo, para I y para D hay una par de formulitas que deben tener en cuenta al momento de ingresar los valores. Para I, ese valor de I, para el bloque PID del Simulink, ese valor de I es igual al valor de Kp dividido la constante Ti. Y el valor D es Kp por T sub D. Es decir, que debemos hacer un cálculo adicional. K sub P, que es 18, dividido T sub I, que me dio 1.4, y aquí es 18 por T sub D, que nos dio 0.35. Entonces miremos más o menos cuánto nos da. Aproximadamente 18 dividido 1.4, 12.85, 12.85, y 18 por 0.35 nos da 6.3. Entonces esos son los valores que vamos a ingresar. Y 12.85 y D 6.3. 12.85 para I y para D 6.3. Le damos OK. Miremos entonces cómo será la respuesta. Esta es la respuesta, damos autoescala. Esta es la respuesta inicial de nuestro controlador PID. Note que tiene un sobreimpulso muy grande, alrededor del 60%, y un tiempo de establecimiento que es inclusive como mayor a 10 segundos. La idea es que el sobreimpulso no pase del 15% y que el tiempo de establecimiento sea máximo de 2 segundos. Pues bien, les comentaba que el MATLAB, o el Simulink más bien, nos ofrece una herramienta en el bloque PID, y es la siguiente. Vamos a darle doble clic. Y aquí ustedes ven una opción que dice Tune. Entonces, él linealiza la planta y
luego nos arroja un par de gráficas. La gráfica que nos arroja es la siguiente. Vamos aquí a darle mostrar parámetros y vamos a ver lo siguiente. La gráfica en gris es la respuesta que hasta el momento nos está dando con los parámetros que incluimos. La respuesta en azul es la respuesta sintonizada. Esa respuesta sintonizada yo la puedo mover. Bien, miremos. Lo que nosotros hallamos para P, para I y para D son 18, 12.85 y 6.3 como se muestra en pantalla. Y la sintonización, miremos si cumple con las condiciones. Por ejemplo, nos tiene un sobreimpulso de 9.16%, por lo tanto está cumpliendo. Pero el tiempo de establecimiento es de 2.72 segundos, un poquito mayor de lo esperado. Entonces vamos a... Ahí, por ejemplo. Observen que al mover esto, lo que hace es ir sintonizando el controlador y por lo tanto, fíjense que ahorita el sobreimpulso es de 9.87% y el tiempo de establecimiento es de 1.98 segundos. Quiere decir que ahí ya está cumpliendo. Recogemos estos datos entonces con el sintonizador ya, con el controlador ya sintonizado, recojamos estos datos. Escribámoslo. P 15.58. Entonces pongámosle aquí ya sintonización, son datos sintonizados. P 15.58 y 0.33, puede ser 0.33 y D nos dice que para D el valor sintonizado es 13.27. 13.27. Entonces quiere decir que el controlador ya sintonizado, como P es igual a KP, quiere decir que el KP definitivo va a ser 15.58. Pero recuerden que para sacar TI, entonces de aquí nosotros despejamos TI y nos da KP sobre I. Entonces debemos dividir KP sobre I. Y para TD debemos dividir D sobre KP. Quiere decir que si hacemos los respectivos cálculos, TI, ¿cuánto nos daría? Entonces dividimos KP, que es 15.58, lo dividimos entre 0.33, eso da 47.21 aproximadamente, 47.21, y por el lado de la constante derivativa 6.3, que es D, lo dividimos por KP, que es 15.58, y nos da 0.4. 0.4. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría el controlador ya diseñado? ¿Cuál sería la función de transferencia del controlador? Observen cómo es la función de transferencia del controlador. Quedaría de la siguiente manera. Y esta sería entonces la función de transferencia de nuestro controlador diseñado y sintonizado. En el segundo ejemplo, para el segundo ejemplo entonces como ya se conoce el proceso, simplemente para el segundo ejemplo lo que vamos a hacer es hallar los parámetros iniciales y ustedes se encargarán de sintonizar el controlador. Entonces miremos.
¿Mm? Bien, la segunda planta nos dice que es S más 4, S más 8 y una ganancia de 5. Es decir, no hay ceros nuevamente. Menos 4 y menos 8 serían los polos y la ganancia sería de 5. 5 sobre S más 4 sobre S más 8. Bien. Entonces, apliquemos la respuesta a escalón. Miremos si se puede aplicar el primer método. Primero miremos el R-locus para comprobar lo siguiente. Observe que el eje R del sistema no atraviesa el eje imaginario, por lo tanto el sistema es estable, nunca va a oscilar de forma permanente y por ende no vamos a aplicar el segundo método porque no existe una ganancia crítica. Bien, entonces miremos cómo es la respuesta a escalón. Y efectivamente tiene forma de S, por lo tanto podemos aplicar el primer método de Ziegler-Nichols. El primer método de Ziegler-Nichols de la curva de reacción es este. Entonces, vamos a trazar esa línea tangente y vamos a medir L y T. Midiendo L y T, hallamos KP, TI, TD, y entonces hasta ahí iría el ejercicio. Y ustedes se encargarían de complementarlo montándolo en el Simulink y sintonizando el controlador. Entonces por acá tengo un código, aplicamos ese código y encontramos entonces, acá tenemos la respuesta a escalón y tenemos la línea tangente al punto de inflexión, la línea roja, la línea verde, la línea perpendicular. Entonces miremos dónde está ubicada, dónde corta la línea roja al eje del tiempo y acá, este valor inicialmente. Donde corta la línea roja, la línea de la tangente al punto de inflexión, donde corta el eje del tiempo es en 0.048, podemos resumirlo. O sea que el valor de L sería 0.048. Y para T, miremos a ver cuánto es T. Miremos acá. 0.5495, ya eso, a ese punto 5495 pues le restamos acá el 0.048 y nos da 0.5 aproximadamente. ST nos da 0.5. Bien, con esos dos valores para un PID aplicamos las siguientes tablas. Teniendo el valor de T y L, entonces el K sub P sería 1.2 por T sobre L. K sub P sería 1.2 por T sobre L. El T sub I sería 2 veces L y el T sub D 0.5 L. Dos veces L y el T sub D 0.5 L. Realicemos los cálculos y con eso hallamos los parámetros de arranque. 1.2 por T sobre L, entonces sería 0.5 dividido 0.048. 12.5 sería la constante proporcional inicial, 12.5. TI pues es 2 veces L, entonces hablamos de 1.
y TD es la mitad de L. 2 por 0.048. 0.096 me da aquí 0.096 para T sub I, y para T sub D me da 0.024. Bien, entonces esos serían los parámetros de arranque. Los invito a que con los parámetros de arranque monten su controlador en el Simulink y sintonícenlo y hallen la función de transferencia del controlador. Bien, eso es todo. Agradezco su atención.